El día de hoy tenemos un invitado especial, una persona que admiro un montón por el proyecto que tiene. Y a mí me encanta que los artistas se presenten. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Me encanta tenerte en Arte Conecta. Y bueno, ¿quién eres? Bueno, no es fácil, o por lo menos para mí no es muy fácil decir quién soy, pero bueno, digamos que soy un fagotista y un compositor que, bueno, he perseguido lo que mi corazón ha ido guiándome y mi libertad. Y bueno, actualmente soy conocido por un poco implementar el fagot dentro del flamenco, pero bueno, simplemente me gusta definirme como alguien que toca el fagot, ¿no?, de la manera en la que cree. Pues Rubén, ¿por qué te dicen niño Rubén? Esta es una de las preguntas que no siempre me dicen y me gusta siempre aclarar porque en verdad mi nombre es Rubén, pero mi nombre artístico es Niño Rubén. Entre otras cosas porque a mí en mi familia, como hay bastantes que se llaman Rubén, pues siempre me han dicho el niño porque era el más chico. Y por ahí viene un poco, pero sí es verdad que me gusta que me llamen así o que este sea mi nombre artístico porque persigo esa libertad o esa alma que tiene un niño, digamos, esa manera inocente, esa curiosidad, esa creatividad que caracteriza a los niños y digamos bueno, que eso un poco caracteriza mi discurso y mi música y por eso me gusta llamarme así artísticamente. ¿Y cómo comenzó esa fascinación por la música y por el instrumento, que es pues no es muy conocido? Claro, efectivamente. Mi amor por la música viene desde pequeño y mi amor por el flamenco, que ahora después entraremos en ello, pero digamos que mi amor por la música en general viene desde muy pequeño y después pues simplemente me llegó a gustar más el interpretar un instrumento a raíz del colegio, cuando coges pues la típica flauta dulce que te enseñan en el colegio. Y digamos que a raíz de ahí mi madre me pregunta que si me quiero apuntar al conservatorio para aprender música. Y a mí me gustó porque, ya te digo, me gustaba bastante lo que era la manera en la que se improvisaba con la flauta. Yo por aquel entonces, pues como un niño jugaba, ¿no? Entonces, pues llegué al conservatorio con un pensamiento en el sentido de que no sabía ningún instrumento de los que allí me ofertaban para estudiar. Y escogí el fagot como podía haber escogido otro diferente. Entonces, bueno, siempre digo por eso que el fagot me escogió a mí, porque en verdad no tenía previsto hacerlo y en esos primeros años no me gustaba. Pero bueno, la vida te va guiando y poco a poco pues fue gustándome y me fui introduciendo en él. Entonces, bueno, por eso siempre me refiero con esa frase típica. Claro, ¿y cómo fue esa primera sensación al tocar la caña? Porque es un sonido muy extraño. Claro, a mí es que me costaba mucho ya no solo sacarle sonido, pero claro, es un instrumento muy grande, hace falta mucho aire y aparte hace falta estatura, porque yo empecé con 9 años y era muy pequeño, no era un niño alto, se podría decir, sino que era más bien delgado, como soy ahora mismo, ¿no? Y bastante bajito. Entonces, claro, el fagot me doblaba la altura prácticamente. Entonces, claro, me fue bastante difícil cogerle, digamos, el gusto al principio. Más que nada por eso, porque la caña también es una sensación extraña. Tú que eres fagotista, lo sabes, y no siempre es fácil sacarle sonido a la caña y ya no solo sacarle sonido, sino conseguir que ese sonido sea bonito y sea agradable. Y explícanos un poco qué es el flamenco, porque creo que es un género pues de España, entonces no todos los que estamos acá conocemos o hemos tenido una experiencia con este género.
Claro, el flamenco digamos que es el arte propiamente dicho más representativo de Andalucía, de la parte sur de España, aunque lógicamente se puede ver y es popular en toda España, ¿no? Y en todo el mundo, porque ya es un género universal. Digamos que este género nace bueno, de lo que sería la cultura de Andalucía. Para el que no la conozca, por aquí han pasado muchas culturas, como los judíos, los musulmanes y cristianos. Entonces, claro, aparte de eso, digamos que en Andalucía es una tierra perfecta en la que se juntan muchas culturas y la que a lo largo del tiempo pues digamos que se ha ido combinando esas estéticas, de esas músicas, de ese arte, de esa manera de ver pues, nuestra sociedad, y digamos que este conjunto es lo que hoy ha señalado no solamente un arte, porque se conoce mucho la música o el baile flamenco, pero también el flamenco encierra pues una vestimenta, unas letras, una sociología y una manera también de ser. ¿Y cómo ha sido ese proceso de adaptación para llevar el fagot a este género musical? Sí, ha sido un proceso bastante natural. Se me ha olvidado comentar antes que también es muy importante el papel del pueblo gitano. O sea, los gitanos son los que el flamenco le dan como su forma a raíz del folclore que persigue con todas las culturas que he dicho antes. Y con todo esto, bueno, como iba diciendo, surge de una manera bastante natural, bastante intuitiva, porque yo siempre me ha gustado el flamenco más que el clásico. Lo que pasa es que lo típico de cuando empiezas en el conservatorio parece que te olvidas de un poco toda esa vertiente y te centras solamente en lo que sería el clásico. Entonces, bueno, surge un poco a base de la prueba y el error y de buscar un poco esa sonoridad a base de la experimentación. No experimentación como tal, sino para que un poco simular el sonido e incorporarlo dentro del flamenco. Una vez que yo descubro que este puede tener cabida dentro del flamenco, porque yo primeramente componía con esos elementos que tiene el arte y que tiene la música española y de Andalucía, de donde yo vivo, pero claro, nunca me llegué a plantear si el fagot podría tener cabida dentro de ese estilo como tal, con su sonoridad. Eso lo descubrí más tarde. Y digamos que a raíz de ahí, de probar con un guitarrista flamenco, pues yo me fui aficionando más a interpretar esta música, y a raíz de ahí pues busqué la manera en la que se podía incorporar con su propio sonido, digamos, con ese sonido que caracteriza al flamenco. Yo siempre pongo el ejemplo de que no es lo mismo si escucha determinadas canciones inspiradas en esta cultura de Andalucía, no es lo mismo si la escuchas cantada por un cantante lírico a si la escuchas por un cantante flamenco. Son dos técnicas completamente distintas. Entonces, claro, bajo mi punto de vista, el instrumento también debería tener esos cambios o buscar ese sonido que caracterice al género, por así decirlo. Lo mismo que pasa con el jazz, por ejemplo. Un saxofón, por ejemplo, tiene una sonoridad muy diferente en el jazz o en la música clásica. Va un poco buscando pues ese sonido que caracterice para, digamos que si suena solo el instrumento, poder diferenciar y decir que es flamenco. Claro, ¿y cómo ha sido tu proceso pedagógico? Porque yo sé que estabas en el conservatorio, pero estudiaste tu carrera en fagot pues clásico. Entonces, ¿aprendiste solo? ¿Cómo fue esto? Claro, yo me incorporé en el conservatorio, yo tuve mis profesores, pero digamos que el conservatorio donde yo aprendí era bastante cambiante en cuanto a los profesores. Siempre había un profesor nuevo. Entonces pierdes, por así decirlo, no sé si a ti te habrá pasado, a mucha gente de la que me estén viendo, esa guía no la tienes de un profesor que te sirva como modelo, por así decirlo. Entonces te obliga a ser un poco también autodidacta, aunque tienes esa formación clásica. Yo primeramente me formo en el clásico y digamos que intento buscar un poco esa formación que no la consigo tener en el conservatorio, y sí la tengo, digamos, con los profesores particulares. Entonces la intento buscar un poco por ahí. Y a raíz de ahí, pues yo descubro que realmente la música clásica no me representa o no representa totalmente lo que soy, y el flamenco en parte sí lo podía hacer, y por eso me voy encaminado poco a poco y fui descubriendo, como he dicho un poco antes, a buscar esa propia del flamenco y a un poco construir, ¿no?, ese discurso propio. ¿Pero en qué estás trabajando en casa en este momento? Bueno, aquí tenemos también una semi-cuarentena, no es del todo cuarentena, pero un poco con restricciones.
Y realmente estoy trabajando en diversos proyectos. Uno de ellos, que igual es el más interesante para los fagotistas que nos estén escuchando, es la realización de un método que ya hice en 2017. Yo digamos que antes de presentar el fagot flamenco yo saqué una obra y un estudio bastante preliminar, por así decirlo, pero sí focalicé un poco ese estudio en que el fagot debería de tener unas condiciones distintas, el flamenco al clásico, ¿no? Como explicaba antes. Entonces, digamos que con esa obra un poco fui exponiendo esas características a lo largo de una obra. Ahora lo que estoy haciendo es agrandar esa obra para que sea el final de un método. O sea, a base de un método con diferentes estudios, pues digamos que planteo o trabajar esas características que se compensaban o se mezclaban en la obra para, digamos, sintetizar un poco cada cosa, explicarlo un poco más abiertamente y que cada persona lo trabaje en una serie de estudios. Después, como conclusión a este estudio, pues está esa obra donde se pueden poner en práctica todos estos recursos a la vez. Y digamos que ese estudio también, esa investigación, va a ser como un libro e incluye, digamos, un prólogo en el que se dicen un poco todas estas características que tiene el flamenco y que lo distinguen de la música clásica. Y también, claro, yo defiendo mi postura en este sentido porque el fagot tenía que tener, o es importante que tenga un papel dentro de la música flamenca, como evolución histórica me refiero. Entonces yo creo que es interesante en ese sentido para que la gente un poco también pueda, no planteo aquí grandes soluciones, sino más bien preguntas de cómo adaptar tanto a esas técnicas, que al fin y al cabo son clásicas, son diferentes formas de utilizar, por ejemplo, la articulación o el vibrato, son como interrogantes que te planteas y que te pueden servir también para la música clásica, para la música que tú estés tratando. Otro ejemplo es que, por ejemplo, el ritmo es muy útil, digamos, para ciertos aspectos del clásico, para trabajar ciertos aspectos de la música, por su ritmo, por su particular ritmo, o por su forma de construir los acentos. Entonces, digamos que es un poco un estudio que se basa en eso, en hacer interrogantes y en provocar esas preguntas al intérprete de cara digamos, a su formación o a su vía de investigación o de interpretación que esté tratando. Y en este aspecto, bueno, luego si quieres podemos hablar de ello, pero es lo que intento provocar también en la masterclass que doy, que ahora mismo está todo parado, por así decirlo, que me gusta hacerlo de manera presencial, pero digamos que en mis clases, en mi masterclass busco eso, ¿no? Que cada uno encuentre y desarrolle su seña personal. Y bueno, aparte de este proyecto, digamos que estoy con más artistas colaborando, en el que incorporo el fagot y en el que yo creo que es importante porque así se muestra el instrumento a otros públicos en colaboración con artistas que son del flamenco y otros que no son propios del flamenco, sino de otra música como que dialogan con el flamenco, por así decirlo, ¿no? Que no son flamenco como tal, pero igual son dentro del contemporáneo, por ponerte un ejemplo. ¿Cómo cambia ese sonido del fagot clásico al flamenco? Claro, este sonido lo cambio, como he dicho antes, yo he conseguido este sonido a base de experimentar y de un poco saber ver esas características que tiene el flamenco y que posteriormente los instrumentos que se han adoptado al flamenco, como es la flauta o el piano, estos instrumentos sí están hoy en día consolidados como instrumentos flamencos, pues como ellos, digamos, han conseguido otorgar esa esencia que tiene este género y han podido ver simplemente lo clásico y luego lo contemporáneo. Entonces yo con esa idea fui buscando ese sonido que tiene de característico. Por ejemplo, pues cambiando la forma del aire o las articulaciones, o un poco, es que cambia en general el sonido completo. Si para el que me haya podido escuchar lo ha visto que es como otro instrumento, no deja de ser el fagot, pero sí tocado de una manera como dado la vuelta, antiacadémica. Y tiene mucho que ver con el flamenco porque esta música concretamente es antiacadémica, está hecha por artistas que no eran, que se formaban como de generación en generación a base de la tradición oral. Entonces, viene bien por eso, porque busca a sí mismo una seña de identidad.
es lo que al fin y al cabo busca el flamenco. No sé. Rubén, quiero que me cuentes un poco sobre tu documental, el que está en YouTube, cómo fue grabarlo, la experiencia, contándonos tu historia de esta manera. Vale, pues ese documental es con el que saqué mi proyecto adelante, con el que presenté realmente el fagot flamenco. Para el que no lo sepa, fue un documental que surgió o que lo presenté a finales del 2019, a finales del año pasado, y en él contemplo principalmente una entrevista, ¿no? Y principalmente se intercala con 3 momentos, digamos, musicales bastante representativos, porque es donde presenta ese fagot flamenco de manera inédita, ¿no? Porque nadie más lo había hecho. Digamos que una primera vez, que es el 2 de julio del 2017, ahí es donde yo lo presento ante mi familia con ese miedo de que no sabía un poco lo que esto iba a significar o cómo iba a sonar, al fin y al cabo. Es una manera de mostrarte de lejos, ¿no? Para tú escucharlo. Entonces mi sorpresa fue que la gente que fue a verme, pues no fue tan solo que le gustó bastante, sino que, bueno, allí pude yo ver que el fagot se hacía un poco protagonista, que es una de las cosas que yo siempre había perseguido desde que era niño. Una de las cosas que a mí me había gustado era ser el solista realmente de una orquesta o de algo así. Lo que pasa es que, claro, que no puedes vivir de ser solista con una orquesta y menos con el fagot, creo yo. Entonces, este proyecto, digamos que es un poco esa manera en la que yo puedo ser solista. Claro. Bueno, me gustaría poner un pedacito del documental para que nuestros espectadores sepan de lo que estamos hablando. Entonces... ¿Puede el fagot ser uno de los protagonistas dentro del mundo del flamenco? Fusiona el canto dulce y grave del fagot con el desgarro y el alma del flamenco, algo a lo que nadie se había atrevido hasta ahora. Entonces invitamos a todos a que vayan a tu perfil de YouTube y que puedan verlo completo. En realidad no es muy largo y es muy interesante. Sí. Quería hacerte una pregunta más personal. Yo creo que todos tenemos una zona de confort y es muy difícil salir de esa zona de confort. Entonces, ¿cómo fue para ti, pues, salir adelante, salir de esa zona? ¿Cuáles fueron tus mayores retos y desafíos a vencer? Claro, como bien dices, todos tenemos nuestra zona en la que nos sentimos cómodos y en la que, pero claro, el problema es cuando sientes, o mejor dicho, no te das cuenta de que no eres feliz dentro de esa zona de confort y necesitas salir de ella, porque si no es como que revientas, ¿no? De alguna manera. Digamos que yo notaba que, claro, en mis estudios o con el clásico no podía yo mostrar todo lo que yo era. Me limitaba, por así decirlo. Entonces, bueno, fue en el año 2016, si mal no recuerdo, cuando dejé por completo las orquestas en las que formaba parte y toda la relación, por así decirlo, que yo tenía con la música clásica, y decido, pues, involucrarme de lleno en investigar cómo sacar este sonido hondo para así poder presentar digamos que el lenguaje flamenco yo ya lo tenía de antes, y esa inquietud de búsqueda de esas raíces es lo que me lleva después a probar con ese guitarrista, como he dicho antes, ¿no? Esto lo he explicado, pero digamos que el descubrir que ese realmente era yo o podría ser yo mejor que el que era, ¿no? Pues te lleva a salirte simplemente de tu zona de confort por necesidad. Claro, lógicamente cuando lo tienes que comentar con la gente porque es humano también. Y hubo mucha gente que me miraba con cara de loco y con esa cara de extrañeza, como diciendo, este hombre vamos a ver lo que va a inventar. Y digamos que bueno, que yo siempre lo digo, que lo he pasado en parte mal por ese sentido, porque antes de que la gente lo pudiera escuchar de manera sólida, de decir, mira, así es como suena, hubo muchas discriminaciones en ese sentido hacia mi proyecto, porque tú sabes, la gente tiende a ser muy conformista en el sentido de quedarse en su sitio. Son muchos los que
que no son muchos los que suelen salirse de ahí y los pocos que se salen son con miedo. Tú me decías que, por ejemplo, sí tenía ese gusto por otras músicas y, sin embargo, no lo había hecho simplemente por miedo o lo podría hacer. Son mucha la gente y el miedo, siempre lo digo, que no es más que esa ilusión de esas personas que al fin y al cabo, bueno, lo que tenemos que ser felices y escucharnos somos a sí mismos, a nosotros mismos. Esa, por ejemplo, es mi visión, ¿no?, de la música y del arte. Qué bonito concierto, Rubén. Yo te quería preguntar si no sientes nervios cuando sales al escenario. Claro, bastantes nervios, y más cuando no sabes si a la gente le va a gustar y sacas de contexto al fagot de tal manera, tanto en el mundo del fagot como en el mundo del flamenco. Claro que se sienten muchos nervios y, como digo, esas primeras veces, cada vez vas cogiendo más confianza, también es verdad. Pero ten en cuenta que esto públicamente, como he dicho antes, lo he lanzado a finales, fue el día 28, 29, una cosa así del año pasado. Entonces, claro, ha sido este año cuando más o menos me he sentido con más fuerza para salir sin esa incertidumbre, digamos, ¿no?, de a ver la gente que va a pensar. Claro, ¿te consideras una persona soñadora? Bueno, yo he dicho que soy como un niño. Yo tengo el alma realmente de un niño y, claro, los niños son soñadores. ¿Y por qué no? De hecho, hay muchas cosas, como el disco que estoy preparando, que es una de las cosas, me parece, que se me ha olvidado comentar antes, y aquí otorgo también, no pongo muchos de mis sueños. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es ser feliz y no traicionarme nunca. Y yo creo que ahora lo estoy consiguiendo, porque antes ni era del todo feliz y me estaba traicionando. Lo que pasa es que no siempre te das cuenta de eso. Pero claro, me considero una persona soñadora y me quedan muchos sueños que cumplir. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ir con otro video que tenemos preparado. Y entre mi mano niña, y entre mi mano te quiero, niña, vente temprano. Soy del alono, soy alonero y mi fandango. Rubén, vieras que yo siempre he dicho que en las redes sociales, pues nosotros mostramos todo lo bonito, lo que son sonrisas, bueno, nuestros mayores éxitos, pero siempre pues escondemos esa parte negativa, o tal vez no negativa, sino todo lo que sea triste. ¿Podrías contarnos algún momento así? Un momento triste, un momento muy duro. Bueno, es lo que te he comentado antes. Realmente lo peor que se le puede decir a una persona, creo yo, es cuando quieres sacar algo innovador y eso, decirle que no va a funcionar. Yo creo que eso es bastante triste para la otra persona. No sé si es envidia o no lo sé, pero yo, si me viene alguien, ya sea un alumno o cualquier persona, a contarme algo que él siente, yo lo que no haría, sin duda, sería reírme. Simplemente le daría mi opinión. Y mi opinión se me va a hacer que, si él lo tiene claro, que por qué no. Nadie creía en mí cuando yo inicié esta carrera
nadie. Y fíjate, y ahora cuánta gente le gusta y le parece bien, y muchos que se tienen que sumar, ¿no? Porque este proyecto lleva muy poquito tiempo. Pero ya es un poco eso, la lucha de creer en ti mismo y no importar lo que la gente te diga o lo que... Sí, luego ya cuando lo sacas, cuando ves que tiene éxito, cuando ves que a la gente le gusta, ahí ya están esas personas para decirte que ellos lo habían pensado. Que ellos lo habían pensado, pero que no le había dado tiempo a desarrollarlo. Y yo creo que, bueno, que eso habla mucho de esas personas por cuando primeramente te critican y luego te dicen ese tipo de cosas. No sé. No sé si te ha pasado algo un poco similar, pero bueno, yo simplemente creo en esa persona y lo que menos hago es ponerle como esa zancadilla, por así decirlo, ¿no? Esa barrera que lo que hace es que crea él menos en él mismo. Entonces, claro, yo simplemente le animaría. No sé si más o menos era eso, me he ido al final por otro lado, pero es eso lo que... No, claro que responde la pregunta, porque yo creo que a veces los comentarios negativos o esa mala vibra, pues a veces lo afectan a uno demasiado. Yo me considero también soñadora y a veces es que son críticas, pero no son críticas constructivas, sino son críticas para echarte para atrás. Efectivamente. Y sí, a veces duele. Claro, y el problema viene cuando después te dicen esas personas que ella lo hubiera hecho, como desprestigiando, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, primeramente no creía en este proyecto y ahora me estás diciendo que la idea se te había ocurrido a ti, que la querías hacer y que yo me he adelantado. No sé, hombre, por beneficio, por suerte son pocas personas las que me he encontrado así, la gran mayoría han sido personas que apoyan y que me apoyan a mí como persona y yo lo apoyo a ellos también como con sus proyectos y sus cosas, ¿no? Lógicamente, pues bueno, cada uno tiene lo que trabaja, al fin y al cabo. Así es. ¿Y qué consejo le darías a todos esos chicos y chicas que quieren ser grandes en la música? Que crean en ellos mismos, que si ellos tienen algo claro que pueden hacer, porque claro, hoy en día, por así decirlo, sobresale aquel que digamos, hace algo diferente. Pero yo creo que ahí no está la clave. Yo creo que la clave está en hacer algo que sea único, pero que también te haga único a ti. O sea, que tú lo lleves dentro, que tú creas en ello, con los ojos cerrados. Entonces yo simplemente les diría eso, que si ellos tienen algo claro, que tienen un amor hacia ambas cosas, que igual en esa combinación puede estar lo que ellos crean, como me ha pasado a mí, ¿no? Lógicamente el camino no es fácil y descubrirlo no es fácil, claro que no. Pero bueno, si en esta vida fueran las cosas fáciles, esto no tendría gracia ninguna, ¿no? Nos tienen que poner un poquillo de dificultad, si no, no tiene gracia. Tienes derecho a hacerme una pregunta, Rubén. Vale, mira, la pregunta lo he estado pensando todo el día, digo, a ver qué podría preguntar. Y realmente, enlazando con esta última pregunta, te quería decir, ¿cuáles son tus sueños o qué te gustaría a ti lograr con el fagot? ¿Cuál es tu meta con ese instrumento? Si ya lo has conseguido o como te considero una persona soñadora, me has dicho antes, considero que tienes sueños. ¿Cuáles son esos sueños? Si los puedes contar. Tengo 2 sueños. A mí me gustaría estudiar en la Hanns Eisler de Berlín. Ese es uno que, bueno, es a corto plazo. Y luego me gustaría impulsar la carrera de muchos artistas, darlos a conocer. Por eso tengo esta plataforma y de esta manera también aprendo. Entonces, sí quiero ser una persona que pueda ser una palanca para llevar a otros artistas a otro nivel. Entonces, creo que esos son mis 2 mayores sueños en este momento. Claro, me parece bonito porque lo hablaba el otro día con un compañero, al fin y al cabo, los que nos hacen realmente nombre y nos dan a conocer, las redes sociales pueden estar muy bien, pero al fin y al cabo el periodismo y esas personas, como tú dices, que sirven ahí como un poco de puente, de palanca, pues son realmente importantes para los artistas y para todo aquel proyecto. Es fundamental.